Hola, hola, un vídeo más desde el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra, we work the land. Y hoy, desde la finca, vamos a realizar un ejercicio de marcar líneas Harman. Vamos a identificar las líneas Harman y las vamos a marcar con un spray. Aquí no pasa nada si pintamos el suelo, porque es una finca particular, no hay problema. No lo hagan en lugares públicos, esto no se puede hacer. Pero bueno, vamos a marcar todo lo que son las líneas Harman, las vamos a identificar con la varilla de Zaurí, de cobre en este caso, y vamos a ir marcando una por una y vamos a dibujar y hacer de modo gráfico una cuadrícula de líneas Harman. ¿De acuerdo? Las líneas Harman van de norte a sur 2 metros, de este a oeste 2 metros 40, 2,50, ¿de acuerdo? Entre 2,40 y 2,50. La anchura de cada línea son de entre 20 y 21 centímetros. Bien, eso es una cuadrícula que emerge desde la tierra verticalmente 2 kilómetros desde la corteza, y vamos a identificar estas líneas electromagnéticas con la varilla de Zaurí y vamos a ir marcándolas una por una. Empezaremos de aquí hacia allí en esta dirección. Hace un día de muchísimo calor en la ribera del Ebro. Estamos situados a finales de septiembre con un calor digamos fuera de la normalidad. Bien, a causa puede ser del cambio climático, otras causas que desconozcamos, pero la cuestión es que hace muchísimo calor en esta zona. Estamos casi los 40 grados, así que vamos sin más dilación, vamos a ir al lío. Vamos a marcar cada línea, ¿de acuerdo? Empezaremos a prospectar por aquí, de aquí hacia atrás, así pueden verlo. Pensamos primero, nos concentramos en línea Harman hasta que la encontremos. Nos vamos desplazando hacia atrás, iremos marcando. Vale, aquí tenemos una línea Harman. Bien, 20 centímetros. Entramos aquí. Bien, aquí. Vamos a marcar aquí la primera línea. Después acercaré la cámara para que lo puedan ver bien. No vayan a hacer eso en lugares públicos. Esto es una zona privada, aquí sí se puede hacer. Bien, estamos aquí, tiramos hacia atrás, salimos de la línea Harman y vamos a encontrar la siguiente línea Harman aquí, justo aquí. Marcamos. Y seguimos con la gráfica. Estamos en la línea Harman, ok. Tiramos hacia atrás, salimos de la línea Harman, tiramos hacia atrás hasta la siguiente, aquí. Después acercaré la cámara, no se preocupen, para que lo puedan ver de cerca. Bien, ahora vamos a buscar las otras líneas este-oeste. Electromagnéticas. Recuerden que los cruces de la línea Harman son cruces geopáticos. Bien. Aquí tenemos una. Vamos hacia atrás hasta encontrar la siguiente. Aquí. Para que vean de forma gráfica las líneas. Son electromagnéticas.
Ahora lo podrán ver, más de cerca. Estoy dibujando para que se entienda gráficamente cómo las identificamos y las dibujamos. Pueden practicar este ejercicio, no hace falta pintar en el suelo, lo pueden hacer con una cinta de protección de pintor o una cinta aislante, no hace falta pintar. Bien, aquí tenemos una, este-oeste, salimos de ahí y entramos en la otra, justo aquí. Estamos en una línea aquí, este-oeste, Harman, y avanzamos y marcamos la otra. Ahora lo podrán ver, de cerca. Bien. Acercaremos la cámara para que lo puedan identificar bien, con mucho cuidado. Bien. Estas cuadrículas son líneas Harman. Puede que haberme quedado un poco más recto, un poco más oblicuo, pero la idea es esta. Son líneas Harman. ¿Qué es un cruce geopático de una línea Harman? Es esto de aquí. A ver si lo pueden llegar a ver. Donde se cruza esta línea, esto es geopático. ¿Qué quiere decir geopático? Quiere decir que son zonas con mucha fuerza electromagnética que de algún modo perjudican nuestra salud. El permanecer encima de un cruce durante cierto tiempo sería imprudente. ¿Por qué? Porque de algún modo podría afectar nuestra salud, nuestro día a día. Sobre todo a la hora de descansar, es importante no estar encima, ni sentado ni dormido encima de un cruce de líneas Harman, por ser zonas geopáticas. Y bien, pueden ver cómo queda la cuadrícula. Eso está en todo el globo terráqueo. ¿De acuerdo? Espero que lo puedan apreciar. No sé si se verá muy bien. Todas estas cuadrículas existen, emergen en todo el globo terráqueo, en toda la corteza terrestre. Podríamos ir identificando cada una de ellas. Bien, pues bueno, espero que se entienda, que se pueda entender de alguna manera. Y nada, os dejo aquí con esta nueva formación de radiestesia. Espero que estén muy bien. No olviden a suscribirse, que es completamente gratuito. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que sean muy felices. Hasta la próxima.